Se inscribe en una empresa mayor de carácter social y político. Estamos en la perspectiva de crear un encuentro nacional de organizaciones sociales que permita hacer un diálogo, establecer ideas, relaciones de afecto, de sentimiento, pero también perspectivas de lucha que nos permita romper con este proceso de desintegración que el mundo social tiene actualmente. Y por eso se creó un colectivo del cual la Fundación es parte, así como de otras organizaciones que se adscriben y que están presentes en este instante, están los compañeros los grupos inmigrantes, de organizaciones inmigrantes, los compañeros de la organización, ustedes son de la MAC, ¿no? Sí. Un movimiento ecologista, de los que están aquí en este instante presente. No sé si se les queda alguna ausente. Ustedes todavía no se han escrito aquí, ¿no? El Comité Memorial Puente Bulnes. El Comité Memorial ha cumplido una labor muy destacadísima, ¿no? El Puente Bulnes. Bueno, la Fundación Nueva Educación y Sociedad, que convoca este nuevo diálogo con el mundo social, cumple 12 años al servicio de generar espacio de convergencia en un escenario actual marcado por la frustración, la desconfianza y la ineptitud generada por nuestra casta política. Esta condición dificulta el diálogo social entre quienes sufrimos los embates de políticas públicas, lo que desde la dictadura al presente empequeñecen los horizontes transformadores y en una verdadera guerra social continúan empeorando la existencia de los trabajadores, debilitando derechos adquiridos, limitando el desarrollo científico y cultural del país, a la par de hacerlo cada vez más dependiente de los intereses del sistema imperial. Unir a los divididos ha sido en gran medida lo que anima a esta modesta fundación independiente de tutela partidaria ni ninguna de otro tipo desde sus inicios. Sostenidos por esta vocación autónoma, hemos generado propuestas en educación, defensa del medio ambiente, programas políticos y reformas constitucionales a lo largo de estos años. Así como, animados de estos propósitos, participamos presentando nuestras propuestas en 5 de los 7 grupos temáticos a que dio origen la primera Convención Constitucional, incluyendo en ellos aspectos como salud y educación plenas, gratuitas e integrales, la iniciativa popular de ley que compartimos con Nomás AFP, el referéndum revocatorio para todos los cargos de elección popular, los plebiscitos dirimentes, el Estado Social de Derecho y la declaración de Chile como un Estado plurinacional y pluricultural, además de la eliminación de la ley de concesiones mineras de la dictadura, con el objetivo principal de recuperar el cobre y otros minerales privatizados, convirtiéndolos en bienes comunes de dominio público, entre otras iniciativas. Estamos ciertos que la simple oposición a un gobierno de ultraderecha no basta. No podemos agotarnos en la simple oposición a las medidas infames de la casta empresarial. La lucha contra la dictadura sin un horizonte de propuestas compartidas nos llevó a la frustrante situación de observar cómo a lo largo de 36 años transitan sucesivos gobiernos, limitados a la simple administración del modelo neoliberal heredado. Como dijo una vez un candidato presidencial, comillas, escuchamos cada 4 años lindas promesas y durante 4 años puras explicaciones, ¿cierto? Y todo en esencia continúa así funcionando para beneficio de unos pocos. De nuestros debates internos y la participación honesta y desinteresada de numerosos historiadores, economistas, abogados, profesores, estudiantes y dirigentes sociales han surgido las propuestas que hoy queremos compartir con ustedes.
para enriquecerlas con vuestra participación al final de su exposición. Por lo tanto, demos inicio a esta actividad que está siendo transmitida por internet, ¿no?, a través del canal de YouTube de ANEF. Por lo tanto, deben haber compañeros y compañeras, ¿no?, que en ubicaciones remotas están acompañando. Si hubiera oportunidad, vamos a escucharles también si ellos quisieran hacerlo. Por lo tanto, empecemos esta actividad, y para lo cual queremos ofrecerle la palabra a nuestro querido compañero, ¿no?, que ha sido uno de los animadores permanentes de nuestros debates internos, ¿no?, Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, cientista político, al igual que nuestro segundo exponente, ambos con postdoctorado en sus respectivas especialidades y prolíficos autores de obras ceñeras en sus distintas ramas del pensamiento social y político del país. Por lo tanto, usted tiene la palabra, compañero Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, a todas y a todos, tanto los presentes como los que están a nivel de los canales de las redes sociales, que nos escuchan y nos ven. Un grato placer haber aceptado la invitación de la Fundación a participar en este conversatorio, un conversatorio que es relevante en cuanto nos permite visualizar, comprender, observar algunas de las situaciones que se viven actualmente en nuestra sociedad. Sin duda que el triunfo en el pasado mes de diciembre de la extrema derecha, y especialmente del gobierno del presidente José Antonio Kast, a partir del 11 de marzo de este año, coloca a la sociedad chilena y a sus actores, a sus organizaciones, etcétera, en una situación muy especial. Porque después de 36 años de gobiernos de centro izquierda o de centro derecha, el país elige justamente una agrupación de partidos encabezados por el Partido Republicano para dirigir el país. Y con una votación altísima, en comparación también, y en relación a las otras elecciones efectuadas en el país desde 1990 en adelante. La sorpresa para muchos es mayúscula. Muchas interrogantes se abren frente a esa situación de por qué, ¿cierto?, gana la extrema derecha en Chile, y con esa votación del 58% de los electores debidamente registrados. ¿A qué obedece esa situación que después de 36 años de gobiernos que se presentaban frente a la opinión pública como gobiernos que no buscaban profundizar mayormente el neoliberalismo? Hacían gobiernos neoliberales, pero desde una perspectiva que marcaba la diferencia pequeña de algún grado de ampliación de los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es lo que llevó a la sociedad chilena a votar por la extrema derecha? ¿Qué explica aquello? ¿Cuáles son las razones que tuvieron esos cerca de 7,5 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas, para votar por la derecha?
La hipótesis sobre este escenario, sobre esto, han sido múltiples. Desde la manipulación de los medios de comunicación, desde la inundación de mentiras, de una campaña basada justamente en la mentira, como la que desarrolló el señor Kass, y así una serie de otras. Pero yo considero que todas esas explicaciones que se han dado y que se siguen sosteniendo de distinta manera son insuficientes y han sido insuficientes. Y por ser insuficientes terminan siendo vacías, vacuas, para explicar el fenómeno, para dar cuenta fehacientemente de lo que ha ocurrido en la sociedad. Por esa razón, yo tengo la impresión que para poder comprender el momento actual de la sociedad, tenemos que remitirnos al proceso mismo, al proceso histórico que se desata fundamentalmente desde 1990 en adelante, con la llamada transición, o con la llamada, comillas, vuelta a la democracia, o como la institucionalización del régimen post-autoritario, etcétera, como ustedes quieran llamarlo, pero lo que yo denomino, ¿cierto?, y como debe ser denominado, porque así está establecido, la democracia protegida. Estaba establecido así, con ese nombre, en la Constitución de 1980. La democracia protegida, una democracia limitada, una democracia, ¿cierto?, que tenía una serie de fronteras para el ejercicio real y efectivo de la participación política ciudadana efectiva. De manera entonces que la insuficiencia del régimen político, insuficiencia en cuanto a no lograr la democracia plena, y solamente una democracia limitada, conjuntamente con la mantención de las principales transformaciones sociales, económicas y culturales que instaló la dictadura a lo largo de los 17 años y posteriormente los 30 años de la gobierno democrático, 36 años, incluido el régimen del gobierno del Boy, van a provocar una transformación radical de la sociedad chilena. Una transformación radical que cuando nosotros la observamos, nos damos cuenta que es radicalmente distinta a la sociedad en la cual, cierto, por ejemplo, por decirlo que ya estamos en su casa, se desarrolló la lucha política, social, Lotario Bess u otros dirigentes del movimiento sindical. Ese Chile, el Chile tradición, el Chile para decirlo, el Chile del siglo XX, se terminó. Se acabó. Se transformó. Y hoy día existe el Chile del siglo XXI. Los siglos no tienen por qué comenzar en los periodos cronológicos. No es que el siglo XX chileno se haya terminado en el año 2000 o haya comenzado el siglo XXI en el 2001, sino que se terminaron mucho antes. Y por lo tanto, lo que media, si ustedes quieren para entender esta idea, lo que media entre 1973-75, instalación de la dictadura militar, y los años 82, 83, 84,
son como los años de transición entre estos dos Chiles. Y él, a partir del 85, cuando ya comienza a ser, comillas, superada la crisis de la deuda, con más neoliberalismo, no con menos neoliberalismo, sino que Vichy, cuando toma el mando en el 85 como ministro de Hacienda, produce más neoliberalismo. Y comienza entonces la recuperación económica, y durante los gobiernos de la concertación se hace más neoliberalismo porque se profundiza el neoliberalismo. Los gobiernos preferentemente los gobiernos de Frei Tagle, como también Ricardo Lagos, y en alguna medida algunas de las leyes que dictó en materia económica el gobierno de él. De manera que eso fue completando una sociedad que se transformaba aceleradamente en esa estructura y va dejando atrás a un Chile. El Chile previo a 1973. Hay una transformación en cuanto a su organización, hay una transformación en cuanto a una serie de otras cosas. No tengo mucho tiempo para dar cuenta de ese fenómeno, pero Chile se transforma. Y yo tengo la impresión de que nosotros, los que estamos aquí, muchos de nosotros, conocimos el Chile previo al 73. Y muchos de ustedes que están aquí actuaron en el Chile del 73. Otros tuvieron como obligaciones políticas, gubernamentales en el Chile del 73. Digo 73 para atrás. Y hemos sufrido lo que es el Chile de la dictadura. Y comprendemos poco, en algunos casos, el Chile post-autoritario y sus transformaciones. Y sus transformaciones tanto sociales como transformaciones culturales que se han operado. Y además, con una situación generacional, hay una brecha de aproximadamente 40, 45 años con las nuevas generaciones, con los nuevos sujetos, con los nuevos sujetos que poblan y habitan la sociedad chilena. Sujetos que yo he nombrado en diversos libros que he escrito como sujetos neoliberales. Y esos sujetos neoliberales constituyen a su vez algo que saca siempre roncha cuando lo digo, que conforman y constituyen una ciudadanía neoliberal. Y que se comporta como ciudadanía neoliberal. Que vive como sujeto neoliberal. Que consume como sujeto neoliberal. Que el mundo que lo rodea es un mundo neoliberal, y en ese mundo neoliberal ese sujeto se realiza. Se realiza. Y obtiene aquellos bienes, patrimonios o recompensas que esa sociedad neoliberal le ofrece. ¿Captan? Y por lo tanto nosotros tenemos a lo largo de estos años una transformación no solamente de estructuras, como diría un buen marxista, ¿cierto? La estructura económica que determina la estructura social y la estructura económica y la conciencia. No solo eso, sino que lo que tenemos hoy día es una transformación de los hombres y mujeres. Y esa transformación, y a ese sujeto el que tenemos que entender y comprender para poder tener algún lazo de comunicación, de interconexión, de lograr hacernos entender
con nuestros mensajes y ellos hacerse entender con sus mensajes a nosotros. Yo ponía como ejemplo de una transformación así muy extraordinaria que quedó presente el fin de semana, con un hecho pero que es sorprendente porque demuestra el grado de transformación de esta sociedad. El movimiento de miles de jóvenes y adultos reclamando por el concierto del grupo coreano que está siendo tal vez tramitado o negado para que actúe en Santiago de Chile. Esa multitud de gente que salió un día domingo, y no solo en Santiago, sino que en distintas ciudades del país, refleja lo que yo he sostenido en mis libros también, que el nuevo conflicto social, y aquí viene un detalle que hay que tener siempre presente. ¿Cuál es el nuevo conflicto social y cómo se presenta el conflicto social en una sociedad neoliberal? Se presenta entre, es un conflicto a tres bandas, entre el mercado, por un lado, el Estado, por otro, y la sociedad civil, por otro lado. Si ustedes quieren, imaginen un triángulo, en la parte superior del triángulo está el mercado, que subordina al Estado, y el mercado subordina a la sociedad civil, y entre ellos se producen un conjunto de conflictos. ¿Qué eran estos conflictos? Consumidores reclamando desde la sociedad civil al Estado para hacer cumplir una acción de mercado. Y ese tipo de conflictividad es la que ordena a la sociedad chilena actualmente. Claro, alguien por ahí me podrá decir, pero profesor, ¿y el conflicto capital-trabajo? Sí, el conflicto capital-trabajo está presente, pero no en la misma dimensión y magnitud que tenía Asia anteriormente en la sociedad. Ahora la sociedad discute, que se conflictúa por diferentes formas. Y yo he sostenido, inclusive, de que gran parte de las razones, de las motivaciones de lo que se produjo durante el estallido o la revuelta tienen que ver con este conflicto entre sociedad civil, mercado y Estado, especialmente cuando la gente salió a protestar porque tenía malestar por los abusos del mercado. Los abusos del mercado es un conflicto entre, ¿qué es lo que fue el conflicto de las farmacias o de los pollos? Es un conflicto típico de una sociedad neoliberal. Entonces, si ha cambiado el conflicto, también cambia la forma de resolución del conflicto. Por lo tanto, en otras palabras, también cambia la política y la forma de hacer política. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos actuar en ese tipo de conflictividad? Es la manera como imaginativamente lo que tenemos que plantearnos hoy día. Ahí donde está la creatividad, la imaginación, lo nuevo, para poder intervenir. La educación, acuérdense ustedes que el primer conflicto fue calidad de la educación y gratuidad. Ese era un tipo de conflicto también, sociedad civil, Estado y mercado. Nunca se buscó terminar con el mercado. Se buscó y se daban soluciones, los gobiernos daban soluciones de mercado. ¿Qué fue el crédito con aval del Estado?
sino una solución de mercado. Y la sociedad civil aceptó, es decir, los grupos estudiantiles aceptaron esa solución y se endeudaron, repitiendo el mismo acto que hacen todas las clases y todos los grupos sociales y todos, menos los grupos del sector 1% de la población que no tiene necesidad de endeudarse, se endeudan por otras razones y en otras materias, ¿cierto? Que era endeudarse para adquirir un bien. Esta es una sociedad, aparte de ser neoliberal, es una sociedad crediticia. Todo se compra con el crédito. Hoy día mismo vemos cómo le están cobrando el crédito a todos los estudiantes que no lo pagaron, pero ninguno de ellos se organiza. Ninguno de ellos dice, no, voy a protestar porque no quiero pagar. Todo lo contrario, buscan la forma para poder pagar el crédito y no seguir siendo deudores y que los puede condenar el sistema. Es de manera entonces que todas esas transformaciones que se operan en Chile se deben tener en consideración al momento de explicar políticamente el triunfo de la extrema derecha. Entonces alguien me estará preguntándose en este momento ahí, profesor, ¿y cómo usted explica la revuelta? ¿Cómo se explica la revuelta? Y la revuelta es una de las... Yo diría, fíjense ustedes, que la revuelta es una de las acciones políticas, sociales, culturales más importantes de este siglo, del siglo XXI. Cronológico. Pero es el hecho político, el fenómeno, el acontecimiento político peor estudiado de todos los que se han producido en la historia. Fundamentalmente porque todos los que produjeron una literatura sobre la revuelta o sobre el estallido lo hicieron in situ y lo hicieron fundamentalmente de manera muy favorable al fenómeno. Es decir, nunca se cuestionaron las hipótesis que ellos se planteaban en esos textos. Y son cientos. Partiendo del primer texto, que fue el de Mayol, el de Alberto Mayol, que él decía el Big Bang, que él sostenía que la revuelta le daba la razón de lo que había escrito anteriormente cuando él sacó el primer libro sobre el derrumbe del neoliberalismo. El primer libro de Mayol era equivocado, el segundo libro de Mayol era equivocado, el tercer libro de Mayol estaba equivocado y el cuarto libro de Mayol estaba equivocado. Hasta la encuesta de Mayol estaba equivocada, como demostró el mismo hecho de, ¿se acuerdan cuando Parisi se enojó y todo lo demás? Porque le da nada y la realidad dio otra cosa. De manera entonces que de esa forma se creó un mito con respecto a la revuelta y que la revuelta era, ¿cierto?, esencialmente una rabia, un enojo, etcétera, contra el mercado. Y yo les voy a decir algo tal vez que les puede molestar. Puede ser cierto que era contra el mercado y al mismo tiempo a favor del mercado. Era en contra del Estado y a favor del Estado. ¿Qué es lo que pasaba? La gente, la ciudadanía, quiere que el mercado funcione bien. Que el mercado sea lo que dice ser teóricamente, es ser un mercado competitivo. Porque, y esto aquí como buen economista lo sabe mejor que yo, los mercados chilenos son mercados monopólicos. No hay una gran diversidad, salvo quizás en los aparatos y compañías telefónicas, que ahí existen varias, pero en el resto todo es monopolio.
Por lo tanto, la gente busca que el mercado funcione bien y que cumpla la promesa de ser competitivo y que los precios se manejen en función de eso. Por lo tanto, lo que demandaban era mejor mercado. Y para eso requerían mejor Estado en cuanto regulador de ese mercado. Pero no buscaban ciertos grupos, indudablemente, el término de ese mercado. Por lo pronto, cuando comienzan a aparecer grupos que son mucho más radicales en la demanda, grupos radicales de la demanda, el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Que se vaya Piñera, renuncia de Piñera, y Asamblea Constituyente, ¿qué es lo que sucede? Surge el acuerdo del 15 de octubre, en la cual, en vez de ponerse en la fila de los que estaban demandando esas tres cosas, terminan colocándose en aquellos que exigen la presencia de mayor Estado y mejor mercado. Esa es la verdadera. Además, este país, yo siempre he dicho, esta es una sociedad, la sociedad neoliberal, es una sociedad esquizofrénica, bipolar, enferma. Sí. Enferma. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, el teatro donde se manifestaba la revuelta era un espacio acotado, un cuadrante, podrían decirlo los carabineros, donde se desarrollaba la protesta. Y todos los días viernes, ¿cierto?, en forma rutinaria, se comenzó a llegar a la Plaza Dignidad o a otras plazas de otras ciudades y se hacía un perímetro donde se actuaba y donde los carabineros tiraban bombas, cegaban a cientos de personas y los otros tiraban molotov, piedras y se la pasaban así durante todo el día de la tarde. Pero si ustedes fueron a darse una vuelta y a hacer una observación de sociólogo, ¿cierto?, avesado y que miraba los acontecimientos, ustedes iban y ustedes podían cruzar la calle Las Tarrias, donde está la Universidad Católica. Ustedes entraban por la calle Las Tarrias, hacia el lado de la cordillera estaba todo donde comenzaba el teatro de la revuelta. Y al frente estaba el happy hour. Habían grupos de gente disfrutando el fin de semana. O si no, otros estaban en el mall, haciendo el acto sublime de la sociedad neoliberal, que era comer. Entonces la sociedad chilena se mantuvo durante varios meses en esa situación, 3 o 4 meses, hasta que llegó el COVID y lo encerró a todos. Y aquí vino una situación que muchos psicólogos, psicoanalistas e incluso historiadores que dicen que cuando viene una situación de paz, de comillas, de tranquilidad social, los sujetos se vuelven reflexivos. Y tengo la impresión de que esta es una hipótesis. Tengo la impresión de que eso volvió reflexivo al ciudadano y ciudadana chilena, tanto a los comprometidos con la revuelta como a los no comprometidos con la revuelta, y sacaron sus conclusiones. Y las conclusiones no fueron a favor de los que estaban en la revuelta, sino más bien a favor de los en contra de la revuelta.
¿Por qué? Porque la revuelta tuvo algo de despertar lo que un sociólogo en la década de los 80, Javier Martínez, sociólogo de Sur Profesionales, analizando también las protestas nacionales de esos años, señaló de que en la sociedad chilena siempre ha habido, y se manifiesta de vez en cuando, un miedo a la sociedad civil o un miedo al Estado. Y el grupo que rechaza el 4 de septiembre del 22, que rechaza el primer borrador constitucional o el primer proyecto constitucional, rechaza más bien porque le tiene temor a una constitución producida desde la sociedad civil. Curioso, termino. Y lo más curioso es que ese mismo miedo, pero en otra factura, se cobra en diciembre del 23, cuando otro grupo de ciudadanos, por eso digo que esto es medio bipolar, rechaza la constitución de los partidos, que en otras palabras es el rechazo a la casta política, o sea, al Estado. O sea, una constitución producida por la sociedad civil, como nunca antes, es rechazada. Y otra que es producida por los partidos políticos a la usanza tradicional, es rechazada. Finalmente, después de todo este proceso, nos quedamos donde mismo. Damos un giro de 360 grados y quedamos en el mismo lugar que habíamos partido. Pero lo más grave es que, y este es un dato, lo más grave es que durante los 36 años, o antes de los 36 años, la política en Chile, era dirimida por un grupo pequeño de ciudadanas y ciudadanos, que no pasaba del 50% del electorado. El afán que hubo de integrar a todos lo llevó a incorporar a un grupo que había asimilado, que había consumido, que se había transformado, que era la expresión más acabada del neoliberalismo. Eran los que no votaban. Lo que yo he llamado en otras partes como el partido de los y las no electores. Y cuando ellos ingresaron, tomaron la decisión más cómoda y más adecuada a sus intereses, que era votar por la extrema derecha. Y ese grupo era ya reaccionario antes del proceso de revolución, porque son los que habían asimilado con más fuerza la transformación. La transformación. Por lo tanto, lo que hoy día tenemos es una sociedad neoliberal que está siendo sostenida por ciudadanos neoliberales, y que los que están enojados, los que están molestos, los que están enrabiados, los que son los mismos que constituían, ¿cierto?, la matriz opositora a lo largo de estos 36 años del neoliberalismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que buscar? Lo que hay que buscar es cómo se logra establecer articulaciones y organizaciones, ¿cierto?, que pueda plantearse sobre el siglo XXI chileno, sobre el nuevo sujeto chileno, que si yo lo miro hoy día
El nuevo sujeto tiene 18, 19, 20 años y hay una separación de 48 años entre ellos y yo. Yo acabo de terminar una investigación que hicimos de manera conjunta con la gente de Bolivia, donde analizamos justamente este tipo de transformaciones. Y las conclusiones a las que hemos arribado son muy fuertes para entender por qué no apoyan a la izquierda. Espero tener la oportunidad de presentarles ese libro aquí mismo para que podamos discutir eso. Pero yo diría, para concluir, que la situación de la sociedad chilena es una situación que nuevamente nos marca con esta bipolaridad. Los trabajadores y trabajadoras están sufriendo una serie de situaciones en las cuales ellos mismos también las produjeron. Porque muchos trabajadores y trabajadoras votaron por José Antonio Paz. Y ahí están los datos. Porque son nuevos trabajadores. Nuevos trabajadores que tal vez carezcan de aquello que se necesitaba para poder reconocerse como tales. Conciencia de clase. Y eso de la clase hoy día está bastante diluido por las transformaciones culturales del nuevo libro. Gracias. Agradecemos la presentación de Juan Carlos Leito y las provocaciones que nos ha hecho. Nos anunció que Dijo que debía desde luego. Desearía sí también corregir que no he destacado la presencia de dos compañeros y compañeros que están aquí presentes hoy día, que su rol creo que debería ser destacado. Es la presencia de la compañera Elsa Labraña, ¿no?, que es integrante de la Asamblea Constituyente. Entiendo que todavía sigue rascándose la cabeza qué pasó con el... Pero además está la presencia, compañeros, de el presidente de la Confederación Campesina de Güen, el compañero un sector importantísimo de la sociedad chilena. Estuvimos conversando y vamos a tener la oportunidad en algún momento de hacer un evento en que podamos unir. Pero por lo pronto ya lo estamos invitando para el encuentro de agosto que estamos tratando de impulsar. A continuación vamos a conocer una presentación que nos va a hacer nuestro querido compañero Héctor Vega Tapia, abogado, economista, miembro del Comité de Defensa del Cobre Chileno, autor de una veintena de libros a lo largo de 50 años, e integrante de nuestra fundación. Expondrá sobre una propuesta socioeconómica de su autoría, posible solo a partir de nuestra presión y una pequeña dosis de patriotismo que exigiremos a nuestros legisladores. Veamos si, como dijera Manuel Rodríguez, en momentos decisivos de nuestra historia independentista, aún tenemos patria ciudadana. Y aquí en especial, Vivete, luego de escuchar a Juan Carlos. Compañero Héctor. Gracias, compañero Viveros y Juan Carlos Gómez Leighton. Gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? No, está bien. Sí, yo soy peripatético. Sí, ese es el problema. Cuando me siento me dan ganas de dormir. Y sería increíble que a mitad de la presentación me pusiera a dormir. Bueno, sería un insulto para ustedes, no estoy dispuesto a eso. Bueno, voy a hablar un poco sobre la economía. En Chile tenemos una economía a 3 velocidades. Una velocidad es, digamos, camino a la exportación, moderna, industrial.
y yo diría muy lejos de la productividad y del empleo que dan las otras velocidades. Las otras velocidades son una tradicional, con una productividad muy baja, con un empleo relativamente alto, y entre las dos hay una velocidad intermedia. Y esa tiene realmente gran empleo, una productividad no tan alta como por ejemplo la gran minería del cobre. No estamos hablando de eso. Entonces, cuando ustedes piensan en la exportación, ustedes también tienen que pensar en la importación. ¿Qué se hace con esa plata? Y la verdad es que no alcanza. Y la solución que tiene el mercado es justamente la deuda. Acabamos de terminar el gobierno de Boric con una deuda soberana de alrededor de 4.300 millones de dólares, dividida una parte en euros y otra parte en dólares, con una tasa de interés bastante razonable, entre 4,5 y 5% en 5 años. Y después nos anuncia el gobierno de Kast, más bien Quirós, que es una deuda que van a dar ahora de 6.200 millones de dólares. Y esa deuda también está dividida en euros y en dólares. Y yo supongo que van a negociar una buena tasa de interés. Pero eso va mucho más de 5 años. Yo pienso que va a ser a 2 años. Todavía no conocemos los detalles. En todo caso, ustedes ven, el fracaso inmediatamente se arregla. Y ustedes dirán, ¿cómo es que no alcanzan los dólares de la gran minería del cobre? No hablemos del litio, porque el litio es marginal. Fíjense ustedes que el 55% de las exportaciones mineras, y en total, son 55% es el cobre, la gran minería del cobre, y el resto son el litio, hierro, azufre, etcétera, y todos los otros concentrados. En el fondo, todos esos concentrados entonces no se valorizan en Chile, porque se valorizan en los puertos de ultramar. Y entonces ahí tenemos lo que yo llamo una cuasi renta. Pero en fin, ese es un asunto que no quiero mezclar con esta otra cosa que yo les anunciaba. Las exportaciones no alcanzan. ¿Y por qué? Porque el 70% de todo lo que nosotros consumimos, el 70% que es de lo que vive la población, porque ustedes comprenden que el PIB significa por un lado producción y consumo, y resulta que el 75% es consumo. Es decir, cuando yo estoy hablando de consumo, no estoy hablando solamente de alimentos y de todos estos adminículos que tenemos acá sobre la mesa. También estoy hablando de maquinaria, de innovación, de tecnología, de camiones, de neumáticos para la gran minería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas necesarias. Y esas cosas necesarias son 70% de lo que nosotros producimos, porque tenemos que pagarlo. Del 100%, el 70% es importado. Y eso es grave, porque tenemos problemas con la balanza de pago. En el fondo nadie piensa eso, como nadie piensa en el cobre, porque si ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente sobre el cobre, les van a decir de qué estamos hablando. Sí, yo sé que ahí en el norte producen cobre, punto. No hay interés. Y lo mismo sucede cuando nosotros hablamos del consumo. Porque si resulta que el 70% de ese consumo, del total del consumo, es importación, viene del extranjero, tenemos que pagarlo. Entonces los economistas hacen unos cálculos, yo los he hecho, con el objeto de saber cuánto vamos a crecer. No los traje acá ni tampoco los puse acá, los pondré en otra ocasión.
no tuve tiempo de hacerlo, pero los cálculos están hechos. Entonces, si nosotros metemos por un lado la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, y que son 23%, que en el fondo no es nada, absolutamente nada. Porque ustedes se preguntarán, ¿y el sudeste asiático cuánto pone? Entre 30 y 40% de inversión. Llegó un momento en que uno de esos tigres asiáticos colocaron 40% sobre la mesa. Y con una tasa capital-producto, que significa yo pongo tanto de capital para un producto, de alrededor de 3 y algunos 2.5, lo que significa con 2.5 unidades de capital produzco 1 de producto. Nosotros en Chile estamos con 3,5 de capital, producimos un producto. Malo, increíblemente malo, y eso se multiplica cuando ustedes tienen una inversión, formación bruta de capital fijo, de 23%, eso no es nada. Y que circula entre 20% y 23%. Ese es el problema de nuestro crecimiento. Pero ese problema tiene un reverso social. Y ese reverso social también se puede medir. Según mis cálculos, ustedes tienen insertos en esa estructura heterogénea, tienen insertos, por así decirlo, estratos altos, superiores, y los estratos altos, superiores, tienen como promedio un ingreso de 2.300.000, promedio, porque evidentemente hay campeones ahí que sacan 30 millones, 40 millones, 50 millones al mes, pero eso no es un promedio. Sepan ustedes que un taximan en una de esas empresas que trabajan a 3.500 metros sobre el nivel del mar gana entre 3.500 y 4 millones al mes. Pero claro que ese hombre tiene que levantarse a las 3 de la mañana porque tiene que le pasan revista a las 4 para que empiece a trabajar. Y ahí estamos hablando de temperaturas de 10, 15 grados bajo cero. Bueno, en esas condiciones, piensen ustedes cuál va a ser la esperanza de vida de esa persona. Pero ahí, en 10 años, se hace lo que necesita para el resto de la vida. Y hay otros que duran menos, porque por alguna razón la minería es tóxica. Sí. Yo tengo 2 parientes que murieron de cáncer. Y lo difícil de entender es que los 2 estaban en las oficinas. Así es. Bueno, las condiciones de vida pasan su costo. Bueno, esa gente, 2.300.000. Vamos al círculo, digamos, intermedio. En el círculo intermedio, ¿no es cierto?, ahí se está ganando mucho menos. Estamos alrededor de 1 millón y quizás un poco más bajo. Pero para ir más rápido, porque ustedes ya después se deben estar un poco cansados con todas estas cosas, veamos en la población de ingresos bajos. La población está, yo diría, en la parte de la clase media, pero cuando uno dice la clase media, dice media verdad, porque es clase media baja, clase media media y clase media alta. Y después de 3 tipos de segmentos, ustedes tienen lo que se podría llamar una alineación. Se alinean. La clase media alta no se alinea con la clase media baja, se alinea con la clase media alta. ¿Por qué? Por cuestiones aspiracionales. Porque si tú tienes un título y tienes después un magíster, no le agreguemos el doctorado, porque el doctorado, como hay que pagar más, nadie los emplea. Así que mejor es ocultar esa parte del doctorado. Dejémoslo en el segmento, ¿no es cierto?, del magíster. Bueno, entonces sus aspiraciones son altas.
Entonces cuando llega, y yo creo que muchos han llegado a ese tipo de entrevistas con el gerente que está ganando 30 millones de pesos al mes, no es verdad. Ellos están justamente por esa apuesta. Esa es la apuesta de ellos. Le van a pagar unos 5 millones probablemente, pero está pensando en los 30. ¿Con quién se va a alinear? Es normal. Entonces esa clase media alta se alinea, ¿no es verdad?, con la clase alta, ese 5%, y forman un 15%. La clase media alta proporciona el 10%. La clase media alta ya tiene un 15%, es la clase alta superior. Y ellos tienen un ingreso del 100% de lo que se reparte en la economía, de 65%. De tal manera que ¿qué queda para la clase baja, digamos, y media baja? Que forman un 85% de la población y se reparten 35% del ingreso. Resumiendo, 85% de la población se reparte el 35%, 15% de la población 65% se reparte. Y el 1%, fíjense qué interesante esto, tiene 33% de los ingresos. Esos son los súper ricos. Son los súper ricos. El 1% de ese 15% de la población. Y el 14% restante se reparte 32%. No se preocupen. Sumando todo, sale población 100%, ingresos 100%. Así que no me he pasado de nada. Lo único que puedo decir que es una desigualdad inmensa. ¿Y cómo proviene de dónde proviene esa desigualdad inmensa? Bueno, ha tomado años. Yo diría, pasamos un siglo bajo regímenes de explotación y que desembocan en esta estructura heterogénea. Y esa estructura heterogénea que capta justamente el ingreso de la mayoría no se va a deshacer rápidamente, ni creo que se desaparezca. Lo que sí podría reactivarse es otra alineación de segmentos cuyos ingresos provienen de esa estructura heterogénea. Y todo está hecho para eso. Se firmó el TPP-11. El TPP-11, yo le voy a decir, es un excelente tratado, pero para los ricos, las economías ricas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como rol? Nosotros somos una factoría. Entonces, esa es la razón por la cual vinieron aquí la señora Janet Yellen, que en aquella época era miembro del gobierno de Biden, y ella era la ministra de Hacienda, es decir, la secretaria del Tesoro. Y vino con Lawrence Richardson, perdónenme mi acento, Lawrence Richardson. Esta señora era jefe del Comando Sur. Entonces uno dice, ¿qué viene a hacer un economista titulada en Yale con una señora general de ejército? Muy sencillo, lo dijeron. Ustedes son nuestros socios privilegiados. ¿Y por qué somos socios privilegiados? Porque hace 20 años ellos tenían en la Departamento de Geología de Estados Unidos, tenían una lista de 15 minerales estratégicos, que actualmente subió a 50 minerales estratégicos, de los cuales todos en Chile están radicados. Y lo mejor de todo es que ellos pagan en la tonelada que sale por los puertos. Yo logré ver las estadísticas de aduanas de 13 puertos y los comparé con lo que salía en 5 puertos que aparecen en un libro ahí que acabo de publicar. Bueno, pero en este momento están esos estudios y los coloqué como anexo acá en el paper que presento ahora. Y ahí aparece
que en el año 2025 se exportaron 14,4 millones de toneladas que salieron por 13 puertos. Y salieron, según lo que dijeron las empresas, al precio de 30.000 millones de dólares, precio FOB, lo que significa Free on Board. Es decir, yo aquí tengo mis toneladas, ahí están los barcos, los boats, y esos barcos se llevan las 14,4 millones de toneladas. Y eso vale 30.000 millones de dólares que tienen que pagar derechos de aduana, derechos, desde luego, impuestos corporativos, 27%, y el 1% que es el royalty, que se cobra sobre el precio de venta. Que no es nada en el fondo. Entre paréntesis, ustedes me dirán, ¿y por qué todo el mundo aplaude el royalty? Ah, porque aparece ahí que si usted tiene un RIOMA se llama, que es una renta, ¿no es cierto?, de los ingresos impositivos, están calculados entre 8% y 26% para pagar. Pero para eso tiene que tener una rentabilidad que alcanza 80%. No hay ninguna en el mundo que yo conozca. A lo mejor podría ser los negociantes de armas. Podría ser. Porque si tú quieres una MG-12 y tú la quieres ahí, digamos, por decir algo, en alguna parte donde yo estuve en África, en el lago Faguilín, al sur del Sahara, te la ponen. ¿Pero cuánto va a costar? 20, 30, 40 veces lo que tú pagas en el mercado. Entonces, así nos entendemos. ¿Te fijas? Entonces, lógicamente, habría que comparar para saber exactamente de qué ingresos y utilidades estamos hablando. Cuando esas 30.000 millones de dólares salen al exterior y yo hago el cálculo del precio que se paga internacionalmente de los 4 productos que son detectados, aparece que ellos vendieron esos 30.000 millones de dólares en 51.000 millones de dólares. Es decir, hay una brecha de 21.000 millones de dólares. Ustedes dirán, claro, que evidentemente hay que pagar también el TC y el TR, que son los gastos de fundición, refinación y toda esa cosa. Los pagan. Y tienen que pagar también impuestos allá donde llegan. Todo lo que ustedes quieran. Yo doy de barato que por lo menos de esos 20.000 millones, con todos esos gastos podría ser, si un 50% sacan líquido, 10.000 millones de dólares. Líquido. Más las utilidades que tuvieron acá. Por eso yo hablo de cuasi renta, porque la renta está medida en Chile y paga impuestos, derechos de aduana, y allá obtienen otra utilidad, es decir, otra renta. Es por eso que yo hablo de cuasi renta. Esa otra renta no está en ningún libro de contabilidad del sector minero exportador. No existe. No. Porque ustedes tienen 2 cosas que fueron denunciadas por el Comité de Defensa del Cobre en los años 90 del siglo pasado. Ahí se dijo de que los precios de referencia que tenían eran muy bajos. ¿Cuáles son los precios de referencia? Son los que se venden a empresas asociadas. Es decir, si tú tienes, en aquella época, estamos hablando de una libra de cobre de $4, $3, resulta de que ellos dicen que vendían a 1.5, que no les daba prácticamente ninguna utilidad. Y después decían también que era necesario pagar los costos de todas las deudas que tenían con empresas asociadas. Es como si yo le debo a mi tío, a mi papá, en fin, qué sé yo,
Entonces se inventaban, por así decir, para hacerla corta, deudas. Y resulta que como tenían que pagar deudas, y eso significaba que los dólares salían de Chile, cuando los dólares salían de Chile no pagaban el impuesto corporativo. En aquella época era 20%, actualmente 27%. Y a principios de la presidencia de Elwin, el impuesto corporativo era 15%. De tal manera que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos decían que tenían que pagar deuda. Entonces transformaban el impuesto corporativo al impuesto del interés. Y ese impuesto del interés era 4%. Es increíble lo que se ahorraba. Bueno, no, ustedes deben estar mareados con todo este asunto de las cifras, etc. Entonces, vamos a otra cosa. No es que yo esté despreciando el margen de captación que tienen ustedes de las ideas, de ninguna manera. Pero resulta que esto de la economía es un poco aburrido. ¿Han pensado ustedes cómo vamos directamente a cómo salimos de toda esta historia? Porque escuchemos ahora soluciones, no escuchemos la problemática. Bueno, todos nos han dicho que las AFP son de propiedad de los trabajadores. Bueno, empecemos a sacar las conclusiones. Bueno, si son propiedades, ¿por qué entonces ellos envían los fondos A y B? Ellos lo envían afuera y sacan intereses entre 8 y 9%. Increíble. Es una pequeña parte, porque en este momento los fondos previsionales funcionaban hace medio año atrás con 300.000 millones de dólares, pero bajaron. Actualmente están en 260.000 millones de dólares. El PIB de Chile, el nominativo, son 350.000 millones de dólares. Les dejo a ustedes sacar el porcentaje de cuánto representa. Digamos por el momento que representan mucho. Como representan mucho y son de los trabajadores, habría que emplearlo, ¿no es cierto?, en un gran programa de industrialización. Claro. Si no necesita ser economista, se necesita tener cierta lógica, ¿no es cierto? Entonces ahora, bueno, al señor Lagos se le ocurrió él pensaba de que un trabajador, por ejemplo en la construcción, que después de 8 horas de trabajo pesado, lo único que quiere es llegar a comer y después dormir y ver un poco de televisión. Pero este señor pensaba, como nunca había estado en ninguna industria, nada, no conocía nada, dijo de que aquí era la libertad para que los trabajadores eligieran el fondo que querían. Por favor, había que conocer finanzas. Yo tengo un amigo que justamente trabajaba para las AFP, los bancos y los seguros. Él se pasaba todos los días mirando la información y se cambiaba de fondo en fondo. Habían 5 o 6 fondos. Ahora van a ser fondos generacionales. Eso ustedes lo entienden. Bueno, no lo explico. Entonces, eso se podría utilizar. Ellos podrían comprar, vamos al detalle, sí, un pequeño detalle. Ellos podrían comprar los bonos soberanos que coloca la tesorería, ¿no es cierto? Los podrían comprar y entonces el Estado dirigir un gran plan de construcción. Y cuando estoy hablando de construcción, estoy hablando de viviendas. ¿Por qué? Porque eso es rápido. Es muy rápido. Se puede hacer. Pero claro, hay que desbrozar un poco el asunto. Porque hay mucha especulación. Una de las especulaciones es que el terreno, el metro cuadrado de terreno, vale en este momento 11 metros cuadrados. Vale 10 UF el metro cuadrado. Y saben ustedes, la construcción, estoy hablando de vivienda social, el metro cuadrado son 11. Entonces, ¿cómo va a ser? No va a haber prácticamente ninguna diferencia entre el precio del terreno y el precio de la habitación. Bueno, primera cosa que hay que resolver.
Segunda cosa que hay que resolver. Resulta que yo diría, esto empezó en la época de Allende, quizás un poco antes, lo que hacía el serbio. El serbio, se fijan ustedes, tenían 8 metros de frente por alrededor de 12, 13 metros de fondo. Entonces ahí cabía una propiedad que era de 84 metros cuadrados, de primer piso. Pero actualmente eso cambió. Resulta que es apenas 6 metros de frente con unos pocos metros de fondo. Entonces, para llegar a los 84 metros cuadrados, ustedes tienen que hacer otro piso. Bueno, les estoy hablando de algo que ustedes ven, a lo mejor no les da ni bola a ustedes, cuando van en el bus y van a la salida de Santiago, donde están justamente en esos condominios todas estas casas alineadas de 2 pisos. Te fijas, se quema una, se quema la población. Claro. Miren, el serbio en la época de Salvador Allende hizo una gran tarea, y esa se llamaba autoconstrucción. Y podríamos llamar que a las personas que la hacían y que la habitaban eran prosumidor, productor-consumidor. Es decir, era una cosa circular. Era interesante, porque tú hacías tu vivienda. Eso yo lo vi en algunos países africanos. Por ejemplo, donde yo trabajaba, en Burundi, en el centro de África. En Burundi, el dictador impuso lo siguiente: si tú te quieres casar, le hablaba a muchachos y muchachas jóvenes, tienen que tener su casa. ¿Cómo lo hacen? Ahí están. Estaban las lateritas, hacían ¿cómo se llama? Es una tierra roja, hacían las baldosas, ¿no es cierto? Y ahí tenían la vivienda. Y una vez que tenían la vivienda, podían casarse. No está mal. Pero ahí tenemos un problema, porque en Chile la tasa de reemplazo es apenas 0.99. ¿Te fijas? No hay hijos, ni hijas. Y ahí tenemos un problema gravísimo. Sobre todo en un país que mire entre ojos a los negros, venezolanos que llegan, etcétera, etcétera. No estoy hablando de profesionales. Hay médicos profesionales venezolanos que están hace 30 años en este país y ya no son venezolanos. Están integrados. Pero hay mano de obra que podría integrarse en ese gran plan de vivienda. Yo les digo, ¿dónde está el financiamiento? En la plata que está en las AFP. Y después aquí coloco otra cosa, pero no voy a entrar en el detalle porque, aunque ustedes tienen una paciencia magnífica para escuchar, yo ya estaría dormido. Se llama, yo le coloqué el Fondo de Desarrollo Industrial Soberano. Ustedes lo pueden leer ahí en la página correspondiente. Pero antes de irme con mis apuntes, yo quiero decirles lo siguiente. Yo hice un ejercicio para saber cuánto costaría resolver el problema del desempleo, que va a llegar al 10%. Yo lo hice con esa cifra, 10%. Y lo hice de la manera tonta con que funcionan los economistas de mercado. ¿Cuál es la manera tonta? 950.000 desempleados. Multiplicamos por 750.000 pesos. Y multiplicamos todavía esa suma por 12. Entonces tienen ustedes ahí una situación anualizada. Y esa situación anualizada me da 8.000 millones de dólares que habría que pagar a esa gente, suponiendo que están trabajando. Pero esa gente tiene que trabajar con máquinas. Entonces yo calculo, tomo eso y le pongo abajo en el denominador la tasa capital producto, que es 3.5, y me da 2.000 millones de dólares.
8.000 más 2.000 son 10.000 millones de dólares. Así funcionan los econometros. Ustedes dirán, pero eso es una estupidez. Pues. Claro, porque son cifras en el aire. Porque hay que tener aparte de esto hay que tener máquinas, hay que tener camiones, etcétera, etcétera. Hay que tener industrias que estén a disposición. En el caso de la construcción, yo tengo aquí las industrias adyacentes. Y es interesante, a lo mejor ustedes no han pensado, porque ustedes cuando dicen construcción de vivienda, lo que están diciendo es, bueno, lo que vamos a hacer es construir viviendas y eso es todo lo que nosotros queremos, tantos metros cuadrados. Pero cuando ustedes colocan esos metros cuadrados, ¿no es cierto?, resulta que hay una serie de industrias adyacentes. Claro, aquí las tengo, justamente. La industria adyacente que yo por lo menos logré colocar acá. Tienen maderas, tienen aislación, impermeabilización, térmica y acústica, tienen para las techumbres, filtraciones, humedad, etcétera, muros y cimientos, tienen lanas minerales y membranas asiáticas, fabricación de placas de yeso, cartón, volcanita, perfiles de acero, galvanizado, chapas, cerraduras, manillas, bisagras. Eso es todo lo que se mueve. ¿Ven ustedes entonces dentro de esta estructura heterogénea de la cual yo les hablaba? Esos que ganan millones de dólares. Y ven esta otra cosa que está en el sector intermedio y en el sector tradicional. Todo eso se mueve. Pero parece que los economistas no lo han visto. Parece que no lo han visto. El señor Quiroz sigue pensando en que bajarle el impuesto, eso va a hacer subir el PIB. No va a hacer subir nada. Porque bajando los impuestos la gente va a seguir colocando sus inversiones afuera. No les interesa colocarlas acá. Entonces ustedes no van a captar jamás todo eso que está inmovilizado. Ahora me dirán, pero usted es keynesiano. ¿Sí? No tengo ningún problema en ser keynesiano. Hay otros que han mejorado eso. Minsky, por ejemplo, un tipo que venía de la capital, por eso le pusieron Minsky, porque nació en Minsk, pero después se nacionalizó americano. Bueno, este hombre hizo y rehizo todo, pero el fundamento era Keynes o Keynes. Y le voy a citar algo. Con esto termino, no se preocupen, no voy a salir más. Fíjense ustedes, cuando Keynes escribió su libro, lo editó en 1936. En 1929 hubo lo que se llamó el Viernes Negro, en Nueva York, en Washington, etc. Pero en Nueva York estaba todo el fondo financiero. Es decir, tipos que tenían miles de millones de dólares, lo perdieron todo. Se suicidaron, se tiraron del 30º piso y hasta ahí quedó toda la cosa. Entonces lo que él dijo, muy bien, lo que vamos a hacer es trabajos públicos, obras públicas. Pero fíjense que eso funcionó realmente, poniéndose una mano en el corazón, solo cuando vino la Segunda Guerra Mundial, porque había que hacer camiones de combate, tanques, submarinos, transporte. Fíjese que los transportes seguían siendo usados por los navieros griegos 20, 30 años después. Onassis hizo su fortuna con eso. Los Liberty. ¿Se acuerdan ustedes? No, ustedes no son tan viejos como yo. Pero ustedes lo pueden leer. Los Liberty siguieron funcionando. Pasaron el Atlántico y ahí los americanos dijeron, eso lo construimos nada más que para llevar tropas y pertrechos, etc. Y como les iban los submarinos les iban a bombardear ahí la mitad. Bueno, la mitad sobrevivió. Entonces todo el asunto eso se movilizó. Pero, y aquí está la cosa, que es lo que quiero que ustedes capten, no basta tener
valores monetarios, tampoco basta tener valores bursátiles. Lo que interesa es tener activos reales de la economía. Hay que invertirlos. Sin invertirlos es solamente una ilusión monetaria que se pagó caro. Tan caro porque la gente no aprende. Alguien dijo por ahí que el hombre es el único bípedo en el mundo, cuadrúpedo, que no aprende, que tropieza 2 veces sobre la misma piedra. Todo lo que les estoy hablando a ustedes sucedió en el siglo XVIII o XVII, que me corrijan los historiadores, que aquí hay varios, entre ellos Juan Carlos. Ahí el precio de las cebollas de tulipa subió tanto que todo el mundo invertía, pero llegó un momento en que no podía subir más y ahí vino el bajón. Lo mismo que sucedió en 1929. Entonces esa es la otra lección, aparte de que el Estado se meta y transforme los valores bursátiles financieros en valores reales. Esa es una cosa. Y la otra, el asunto de las AFP. Como son de los trabajadores, y aquí todos imponemos en las AFP, bueno, en ese caso saquemos la plata e invertámosla en eso. Invirtámosla en eso. Bien, pues yo llego hasta ahí nomás. Bravísimo. Gracias. Bueno,